amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Miedo al Offside. Continuamos, hoy regresamos a nuestro estudio virtual y con un invitado muy especial que usualmente suele estar tras de cámara, pero el día de hoy va a estar al frente de la cámara contándonos todas esas anécdotas. Estamos hablando nada más y nada menos de... Diego Litzuma. Hola Diego, bienvenido. Reconocido periodista deportivo, amigo de la casa también ya. Bienvenido a este espacio, qué bueno tenerte por aquí y poder charlar. No, más bien muchísimas gracias por el espacio, por la entrevista, Naim. Ha sido un placer conocerte. Me encanta el programa, he visto algunas entrevistas y bueno, abierto para conversar un poco de la trayectoria y de lo que nos gusta, que es el deporte. Hoy que estás siendo el entrevistado, ¿cómo te sientes un poquito? O sea, es distinto, ¿no? Es diferente, pero me encanta el tema de la comunicación, el tema de las cámaras, el tema de compartir las historias que hemos vivido con los deportistas y la experiencia también profesional que te da esta hermosa profesión que es el periodismo. ¿Has tenido la oportunidad tal vez de contar esto frente a una cámara antes? Me han invitado a varios programas deportivos, a entrevistas un poco para conversar, no solo desde el lado periodista deportivo. Yo trabajé muchos años en un programa que se llama Día a Día, que es una revista documental que tiene ya muchísimos años, ya 27 años al aire. Es uno de los programas que más trayectoria tiene a nivel de Sudamérica. Entonces yo comencé haciendo periodismo de distintas cosas, reportajes de política, cultura, gastronomía, viajes nacionales, viajes internacionales, y ahí comenzó un poco también el tema deportivo. Ecuador jugaba las primeras eliminatorias con ese afán de clasificar a su primera Copa del Mundo. 2002, exactamente. Okay. Entonces ahí comenzamos a hacer algo distinto que no lo hacía mucha gente, que era acompañar a los hinchas a los estadios, no solo con la selección, sino después con el Olmedo, con Liga, con otros equipos, de ver cómo viven esa pasión de ver al equipo de sus amores. Y obviamente con la selección fue como ese gran paso, porque obviamente vivimos la clasificación a nuestra primera Copa del Mundo. Y por ahí, bueno, empecemos. Ya que ya iniciaste por ahí, empecemos. De pronto yo no sé si Diego en algún momento fue futbolista, deportista, que el papá le llevaba al estadio. O sea, ¿cómo inició? Todos creo que tenemos una anécdota, una historia o algo que nos ata al deporte para ser tan apasionados. Porque eso no... La manera en que tú haces periodismo me parece que no es como algo al aire, como hobby. O sea, se siente que te apasiona, que te gusta. Entonces, ¿cómo nace eso? A ver, qué chévere pregunta, porque claro, ahí eso es un flashback rapidísimo en la cabeza y lo primero que se me viene a la mente es el Estadio Atahualpa con mi papá, cargándome en los hombros, llevándome a verla al Nacional. ¿Cuántos años más o menos? Yo tendría 5 o 6 años, me acuerdo así súper claro. Teníamos un amigo, bueno, mi papá es de Cuenca, de Gualaceo, mi mamá es de Cuenca, y teníamos unos amigos que vivían cerca del estadio por el Colegio 24 de Mayo, les pasábamos viendo a ellos y eran hinchas también del Nacional, íbamos al estadio en estas famosas tripletas que comenzaban 8:30, 9 de la mañana. Todito el día en el estadio. Y éramos prácticamente todo el día en el estadio, y lo lindo era compartir con hinchas de todos los equipos, ¿no? Te encontrabas con hinchas del Aucas, de la Católica, del Deportivo Quito, de Liga. Y muy sano además, ¿no? No había ese problema de decir, ay, qué miedo, voy al estadio, me va a pasar algo. No, era muy tranquilo. Entonces, mi papá es hincha del Nacional. Te puedo decir que yo también tengo un cariño especial al Nacional, porque era la época de ese Nacional imbatible que ganó del vitricampeonato. Y yo vi campeón al Nacional. Bueno, yo fui testigo del segundo vitricampeonato de Nacional y tenía ese cariño por el Nacional que jugué en el Nacional. Ok, o sea, sí fue futbolista, Diego Litzuma. Sí, jugué hasta los 18 años, pero un tío mío, que se llama Fernando Espinosa, él era visitador médico en esa época, te estoy hablando de los años 80, y a finales de los años 80 me logró meter en el Ciudad de Quito, que es esta academia de fútbol que era tan sonada en ese tiempo, porque de ahí nació Alex de Aguinaga, y jugué en el Ciudad de Quito los 10 y los 11 años. Y a los 12 me fui a probar en el Nacional. Me acuerdo clarito, mis papás vivían acá en el Inca, me crucé toda la ciudad hasta el sur, hasta el Eplicachima. Ahí hicieron este tema de las pruebas e ingresé a jugar en el Nacional desde los 12 hasta los 17 años. Y desde ahí nace esa pasión
¿Y desde cuándo decidiste transformarla más bien a tu carrera, a tu profesión? Siento que de alguna manera buscaste la forma de seguir estando cerca del deporte, de esto que te mueve, que te gusta, que te apasiona. Entonces, ¿en qué momento le das como el giro a esto y dices, ok, quiero dedicarme a esto ya para siempre, prácticamente para... A ver, yo quise ser futbolista, ese era mi sueño. Estuve en una preselección del Ecuador, que jugaron aquí justamente el Mundial del 95. Tengo compañeros que llegaron a jugar en primera, como el Potro Figueroa, pero él jugaba en liga. El Diablito Lara fue de mi generación. Juan Pablo Romero, algún otro que se escapa, que llegaron a ser profesionales. Yo tuve una lesión, es la típica que dicen tuve una lesión, pero mi papá me dijo... Yo era futbolista, pero claro, me lesioné la pero rodilla. tienes que tomar una decisión. O sea, si es que no logras ser futbolista, ¿qué vas a hacer? Entonces dije, quiero estudiar periodismo. Y me dediqué a estudiar periodismo, pero lo más lindo del fútbol que yo creo que conocí fue estas historias de inspiración, que después las traslado en los reportajes, de cómo llegan a ser profesionales. No solo los futbolistas, sino el que hace el levantamiento de pesas, el boxeador, el ciclista. Esas historias de sacrificio. Imagínate, yo estudiaba en el Valle de los Chillos, regresaba del Valle de los Chillos a mi casa en el Inca, me cruzaba nuevamente toda la ciudad y regresaba a las 8 de la noche a mi casa. Y así fue hasta que cumplí casi 18 años. Después, bueno, cuando los entrenamientos eran en Tumbaco, era como un poco más cerca. Pero yo vi a los chicos que venían del Chota, que venían de Esmeraldas, el sacrificio que hacían por cumplir su sueño. Dejando a sus familias lejos. Exactamente. Entonces, para ellos, me acuerdo, mis papás tenían la posibilidad de comprarme, por ejemplo, un par de zapatos, un calentador, pero los chicos, cuando les daban un par de zapatos, unos zapatos de fútbol, unos zapatos de presentación que daba el Nacional, te daban 2, 3 uniformes, que en ese tiempo te puedo decir que era como el Independiente del Valle. Ahora se preocupaba mucho por las divisiones formativas, y jugar en las formativas del Nacional era súper difícil. Nacional ganaba todas las categorías, 12, 14, 16, 18, el Nacional era el campeón de esas formativas. Y bueno, como no pude cumplir ese sueño, me dediqué a estudiar periodismo, pero no con el objetivo de ser periodista deportivo, sino de ser periodista. Por eso decía que cuando trabajé en Día a Día hacía temas, múltiples cosas, y claro, después ya cuando logramos hacer este tema deportivo en el programa, como que pegó mucho y comenzamos a hacer varias historias de deportistas dentro del programa. Cuando el Olmedo quedó campeón, por ejemplo, fue algo fantástico. Cuando el Deportivo Cuenca quedó campeón también, era increíble. Comencé a entrevistarles a los directores técnicos, a los jugadores, tener la posibilidad de acompañarle, por ejemplo, a Jefferson Pérez al Mundial de Osaka en Japón, o estar en las Olimpiadas de Beijing con Jefferson. Entonces, esas historias, yo decía, qué lindo contar, pero claro, la televisión no te permite contar historias demasiado largas, porque tenías un reportaje de 10, 12, máximo 15 minutos. Y es bastante eso. Y eso ya es bastantísimo en televisión. Pero cuando ya dejé el programa, o sea, cuando dejé Día a Día y quise cumplir mi sueño de Pasaporte a la Gloria, yo quería contar historias mucho más largas. O sea, que la persona que le haga el perfil, que le pueda entrevistar, nos cuente un poco más de anécdotas, de historias, viajar a conocer a su familia, su entorno, si es que es en un pueblito, si es que es en la ciudad, si es que es fuera del país, también poder lograr cubrir ese sueño. En el caso, por ejemplo, de Richard Carapaz, acompañarle en un Giro de Italia o en un Tour de Francia, y vivir las emociones no solo del deportista, sino también de los que están atrás, que son centenares o miles de ecuatorianos que se sienten realmente orgullosos de verle a un deportista representar al país. Yo me acuerdo clarito cuando ganó el Giro de Italia, Richard, había una señora en Verona que lloraba. O sea, decía, me siento emocionada de que un ecuatoriano nos represente tan bien. Y estaba con su hijita, decía, 20 años que no regreso a mi país. Su hija ya era nacida en Italia. Y vos dices, qué bestia, son 20 años que esta persona no ha podido regresar al país, y a través de este logro deportivo se siente feliz y emocionada de tener ese pedacito de Ecuador nuevamente en una tierra lejana. ¿Y por qué Pasaporte a la Gloria? ¿De dónde surge el nombre, el origen de esto? A ver, voy a intentar hacer súper corto, verás. Okay. Yo renuncio a Día a Día porque a mi hermana le detectan cáncer, un cáncer terminal. Entonces tenía pocos meses de vida. Entonces yo decía, bueno, he prolongado mi sueño, que era hacer este programa, que no se iba a llamar Pasaporte a la Gloria, sino El Partido de tu Vida. Y claro, renuncio, casi 20 años de trabajar ahí, y digo, bueno,
voy a estar con mi hermana y voy a hacer el proyecto que siempre he querido hacer, mi propio programa. Bueno, renuncié, obviamente pasé con mi hermana estos meses, pero mi primer viaje fue hacerle al Alex Aguinaga en México. Entonces le llamé al Alex. Ese fue el primer capítulo. Ese fue el primer capítulo. Claro, yo llego a México y llego con el programa que se llamaba El Partido de tu Vida. Entonces le digo a mi hermana, ve, por si acaso, mañana tengo la entrevista, ándate el YEPI y inscribe el nombre. El rato que voy a inscribir el nombre le dicen, no puede inscribir el nombre porque va a ser chistoso. Había un papel higiénico que había inscrito el nombre del Partido de tu Vida. Okay. Entonces, tenemos que pensar rapidísimo. Entonces le digo, tenemos que buscar un nombre. Hasta la tarde yo busco. Entonces le llamo a la tarde desde Ciudad de México y le digo, ñaña, no se me ocurre nada. Y me dice, tú viajas mucho, ¿por qué no pones algo con pasaporte? Entonces dije, de una, Pasaporte a la Gloria. O sea, al siguiente día, que ya le entrevistamos al Alex, y eso lo puedes ver porque es lindo, el primer promo que hacemos con Alex Aguinaga, él dice, soy Alex Aguinaga y les invito a ver Pasaporte a la Gloria. Entonces, claro, mucha gente le llama la atención el nombre, pero así, surgió como te acabo de contar. Wow, o sea, los mejores nombres surgen así también. Sí, y además tengo ese sentimiento de emoción por mi hermana, del recuerdo, ¿no? Porque ella también estudió periodismo, pero se sentía muy orgulloso de estas historias que lograba contar, personajes que lograba entrevistar, países que jamás nos imaginamos conocer, pero que a través del periodismo lo logré hacer. Entonces era como un cariño especial hacia ella, pero también ese recuerdo que en cada historia que hago, créeme que siempre está mi hermana ahí acompañándome. Ay, qué lindo, muy lindo también eso. Diego, has entrevistado a miles de personas seguramente en tu vida, dentro de ellos obviamente deportistas importantes, pero aquí va una pregunta un poco difícil. ¿A quién te gustaría entrevistar que todavía no hayas entrevistado? Está súper difícil. A ver. Y la otra pregunta es, ¿a quién te hubiese gustado entrevistar y que bueno, ya no está? Ajá. A ver. Dos preguntas. A ver, me encantaría entrevistarle a Novak Djokovic. Novak Djokovic. O Roger Federer. Me parece que son dos deportistas de élite que manejan muy parecida su filosofía de vida, o sea, que tienen un entorno familiar muy estructurado, que viven para su familia, muy creyentes también, que es algo que a mí también me gusta. A pesar en un caso de Federer que se retiró, sigue siendo ejemplo para muchísimos niños y jóvenes en el mundo. El tema de su ayuda, de su fundación, me parece que es realmente algo muy bonito. Y Djokovic también por todo lo que ha dado. Creo que esos dos deportistas están en la lista todavía. No son así, no son futbolistas, por ejemplo, pero y el tenis tampoco es un deporte, sobre todo en nuestro país, que genere tanta pasión, y eso que tenemos el recuerdo de Andrés Gómez, de Nicolás Lapenti, de Pancho Segura, pero esos dos deportistas. Alguien que me hubiese encantado entrevistar y que ya no está acá, me hubiese encantado entrevistar a Pelé. ¿Pelé? Wow. He leído su historia, su perfil es increíble, la historia de cómo él llega al fútbol a través de su papá. Recientemente estuve con Liga en Brasil, en el Estadio Maracaná tienes el museo y está ahí su camiseta, está sus zapatos de fútbol. Cómo él vivió el maracanazo, escuchando por la radio, llorando con su papá siendo niño, ¿no? En los años 50, y él decía, quiero que el pueblo no llore, porque para Brasil haber perdido ese mundial fue impactante. Y él decía, quiero ser futbolista y quiero ganar un mundial con mi selección. Y después de 7 años lo logra, teniendo 17 años. Entonces, son historias realmente inspiradoras. Quizás un personaje polémico, que ya no está, pero que yo sí lo veía de niño y me levantaba tempranito a ver el calcio italiano, es Maradona. Okay. O sea, tienes ese amor y ese odio al mismo tiempo de la gente, porque claro, hablamos de Djokovic y de Federer, son personas totalmente ejemplares. Pero si es que hablamos desde la parte deportiva, me parece que Maradona fue un genio del fútbol. Está bien. Bueno, se vale, todo sí. Se vale. Ahora,
Igual dentro de tus amplias coberturas, me imagino que hay algunas que se te han quedado más guardadas o más marcadas que otras. Dame un top 3 de tus mejores coberturas. O sea, es difícil igual como poner una antes que la otra, pero 3 que en serio te hayan como impactado un montón. ¿Y por qué, obviamente? Qué difícil. Sí. A ver, voy a comenzar con una que no es deportiva. Ok. En el 2009-2010, cuando fue el terremoto en Haití, Uh-huh. el productor del programa me dice, te vas al terremoto. Y yo me quedé sorprendido porque el terremoto creo que fue en un lunes y yo ya estaba el miércoles en Puerto Príncipe. Y claro, cuando veías las noticias decían que habían más de 100.000 muertos en Haití. Y cuando llegué fue realmente impactante, o sea, fue un panorama desolador. Y estuve ahí con mi amigo José Luis Racines, el camarógrafo, estuvimos casi una semana en Haití y realmente fue una cobertura realmente impactante porque no estás preparado para ver tanta muerte. Hay muchos periodistas, sobre todo en Europa, en Medio Oriente, que hacen periodismo de guerra y de catástrofes. Acá no existe eso. Uh-huh. Y estar en esa cobertura creo que me impactó mucho. Les quemaban a los muertos en las calles, o sea, era muy fuerte. Es más, cuando regresé, yo era profesor en la UDLA de periodismo y mis estudiantes me hicieron una entrevista y yo les decía que la vida es hermosa, porque yo decía, después de la muerte que vi allá, encontré la vida, porque a lo que regresé, mi esposa se quedó embarazada. Entonces decía, Dios te da esos regalos Uh-huh. que a veces no lo piensas. Yo te digo, a mí me costó mucho reponerme de lo que había visto. La segunda, quizás no por la gloria que se dio acá, o sea, no es una medalla olímpica, ni es un triunfo así que digas, wow, increíble, pero para los futboleros que somos nosotros, yo estuve en el partido que Ecuador le ganó a Perú en Lima, en las eliminatorias del 2001. Okay. Y fueron más de 7.000 ecuatorianos de ese partido. Y fue increíble. O sea, para mí esa fue la emoción con la selección más linda que he tenido. Wow, y ni siquiera ha sido un mundial ni nada. Y claro, todos estábamos esperando, así cruzando los brazos para que se acabe el partido. Y en el último minuto el Team Delgado mete ese gol que es inolvidable. Y ahí el Pocho Jara dice, nos vamos al mundial. Y claro, ese fue realmente el gol del mundial. Porque después, claro, el gol de Caviedes todos recordamos. Pero ese fue el paso más importante que dio la selección ecuatoriana para llegar a ese primer mundial. Y como te digo, fue emocionante. Fue chistoso porque nos fuimos en el avión de las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Y regresábamos en el Hércules. Y a mí me botaron un hielo desde la suite del estadio del Universitario. Un bloque de hielo al final del partido porque los peruanos estaban súper dolidos. Okay. Y me cayó el bloque en la cabeza y me cosieron 3 puntos. Entonces me decían, te estás trayendo 6 puntos desde Lima. Claro, yo era muy joven, ese es 2001, yo tenía 22 años. Eran una de las coberturas, o sea, recién comencé a viajar y acompañar a la selección. Claro, un sueño. Y claro, era un sueño. Después ya estar en el Mundial de Alemania, en Brasil, en el de Polonia, en el de Qatar, vos dices, valió la pena todo ese camino y ese trayecto. Y la última, que podría mezclar con dos cosas que van de la mano, es cuando llegué a Osaka, al Mundial de Atletismo en el 2007. Ay, sí. Jefferson Pérez gana esa medalla Quería preguntar eso, así que continúa. Que fue increíble porque, claro, en ese tiempo el canal todavía no tomaba la decisión de mandarnos o no mandarnos, y faltando 2 días ya, se van. Y llegamos a Osaka, no teníamos ni hotel, con eso te digo todo. Llegamos a un hostal a las 5 de la mañana a dejar las maletas y a las 6 teníamos que estar en el estadio porque la competencia arrancaba a las 7. Sin acreditación, sin nada. Yo siempre con mi camiseta del Ecuador y con la bandera, y me encuentro con Fabián Pérez, que es el hermano de Jefferson, y me dice, hermano, ven acá a estar con nosotros. Y como si fuese parte del cuerpo técnico, wow. Grabamos todas las emociones de lo que fue, de lo que significó ganar esa medalla. Yo quiero ahondar en eso porque me parece que es una de las cosas más históricas en Ecuador y sobre todo en ese concepto. Siento que ahora estamos como mucho más acostumbrados a ganar campeones olímpicos, a clasificar a mundiales,
Pero antes era inaudito pensar siquiera en ganar una medalla olímpica. Entonces, ¿cómo fue vivir eso desde ahí? ¿Qué sentiste? ¿Lloraste? ¿Cómo? O sea, quiero realmente A ver, intentar trasladarme a ese lugar y que nos cuentes cómo viviste eso. a ver, eh, como te digo, la competencia fue a las 7 de la mañana. eh, Jefferson gana ese mundial. Me acuerdo que al final y en el último kilómetro se da la vuelta A la la gorra. gorra y el doctor Chango que estaba ahí, que es un médico espectacular, el deportólogo de Jefferson, dice ya, este cholito ya va a ganar. Entonces, claro, nosotros no podíamos entrar porque eso es justamente a la puerta de maratón donde entró, no vimos la llegada. Entonces ya nosotros expectantes de la premiación, nos dicen no, la premiación es a la noche. Chuta, entonces bueno, nos toca esperar prácticamente todo el día. Entonces le llamo al Jefferson y me dice, le digo, tengo que hacer un vivo. Tenemos que salir en vivo para Teleamazonas. Jefferson se portó genial, bajó, hicimos una entrevista de 20 minutos en vivo contando cómo fue ganar este mundial de atletismo. Pero lo que me impactó fue cuando llegué al hotel, en el lobby, era un hotel solo para deportistas olímpicos. Cuando bajó Jefferson del ascensor, todos los deportistas, o sea, campeones mundiales, campeones olímpicos, se acercaban a pedirle una fotografía, Wow. un autógrafo. O sea, era como verle a Messi. Y yo decía, qué infravalorado está todavía Jefferson en nuestro país, porque Totalmente. tú les veías a todos enloquecidos por tomarse una fotografía. Y bueno, y como te decía, eso fue agosto, y al año siguiente gana la medalla olímpica en Beijing. Y ahí también fue hermoso, ¿no? Fue hermoso porque Jefferson, para mí esa medalla, Borchin, que es el ruso que se dopó, esa medalla olímpica tendrían que haberle dado a Jefferson la de oro porque él ganó la de plata. Totalmente. Y se dio tiempo de hablar con los medios como 15 minutos, igual estaba entrevistándole en vivo a Jefferson, y después de la entrevista se desmaya. Entonces me quedé impactado porque se desmaya con su bandera, que tengo su bandera, tengo su gorra porque si no la cogía yo, se cogía a cualquier otra persona, y él sabe que la tengo, y está bien cuidada. Y después ya vinieron los paramédicos, se levantó y nos dimos un abrazo. Y ese abrazo que está filmado, para mí es uno de los recuerdos así más Wow. lindos, porque decía, tengo el privilegio de estar para mí con el mejor deportista ecuatoriano de toda la historia. Entonces fue fantástico. De ahí obviamente estar en el Giro de Italia con Richard, estar en el Tour de Francia, estar con la selección en el Mundial, te llena muchísimo. Pero estos deportes individuales como el de Jefferson, como el de Richard, me parece que tienen un premio o un condimento adicional que le da mucho más valor a lo conseguido. Ok, y tú has estado prácticamente en la mayoría de coberturas donde hemos conseguido una medalla olímpica. O sea, estuve en los Juegos Olímpicos en París el año pasado, que fue genial. Verle a Neisy, verle a Daniel, verle a Glenda, a la Tigra. O sea, me parece que el deporte ecuatoriano, a pesar de los difíciles momentos que estamos viviendo como país, en el tema político, en el tema económico, en el tema de seguridad, el deporte es esa válvula de escape que nos llena de orgullo, a pesar del poco apoyo que existe en nuestro país a través de los ministerios, a través de las alcaldías, de la misma empresa privada que de a poco se va sumando, pero muchas veces el deportista tiene que tener un largo camino, un largo trajinar para que ese auspicio llegue al deportista. Bueno, con la ley del deporte al menos tienen ahora esa facilidad de poderse preparar como deportistas de alto rendimiento y poder cumplir estos objetivos, pero es muy difícil en nuestro país. Diego, ¿hay algún episodio en el que tú hayas estado en el exterior, afuera, obviamente, lejos de tu país, pero que hayas dicho, qué orgullo ser ecuatoriano? O sea, que hayas presenciado de pronto alguna hazaña histórica como la de Jefferson o la de Neisy. Yo soy bien apasionada del deporte también y me acuerdo que cuando ganó igual la medalla Carapaz, a mí se me iban las lágrimas de la emoción desde aquí, entonces no calculo cómo es estar ahí, y no sé si en algún momento igual tú dijiste, wow, qué orgullo ser ecuatoriano y estar aquí. Pucha, hay un montón, pero
me puedo quedar con la última Olimpiada en París. Habían muchos chicos que habían viajado desde otros países, desde España, desde Inglaterra, desde Italia, ecuatorianos que vivían en Francia. Y en los 20 kilómetros marcha de Daniel, fue increíble porque cuando llegamos, obviamente eran en las calles al lado del río Sena, de la Torre Eiffel, nos encontrábamos con varios grupos de ecuatorianos, pero orgullosísimos, vistiendo su camiseta con la bandera. Y después cuando les entrevistas, o sea, no necesitas preguntar prácticamente nada, que la gente llora y recuerda su país. Entonces, me parece que justamente en cualquier lugar que tú vayas, el ecuatoriano es muy querendón de su tierra. Y obviamente el tema de la migración por la crisis ha hecho que cuando juegue la selección o cuando estos deportistas van a estas competencias como el Giro, como el Tour, como la Vuelta a España, los ecuatorianos salgan a las calles justamente a decir qué orgullo y qué emoción tener representantes de la talla de ustedes que nos hacen sentir orgullosos de ser ecuatorianos. Esperemos muy pronto estar ahí afuera también cubriendo. Tenemos ahí un reto Sí, pendiente. tenemos algo pendiente. Vamos a hacer una dinámica, entonces quiero pedirle a la producción que nos ayude con estas fotografías. A ver, Diego, te voy a mostrar unas fotografías de deportistas que tú conoces. La idea es que, hablando de esto del antes y el después, porque a veces era muy difícil encontrar una hazaña histórica, y siento que tú tienes ya varios años en el periodismo, yo te voy a mostrar una foto y tú me vas a decir más o menos, este deportista, ¿a quién equivale o a quién equivaldría al deportista de los 80s o los 90s? ¿Me expliqué? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, empecemos entonces. Moisés Caicedo. ¿Quién sería el Moisés Caicedo de los 90s, 80s? ¿Por la posición o por la relevancia? Por las dos, puede ser. Por las dos, porque hay otro futbolista también. A ver, Moisés de los 80 y de los 90. Ah, qué difícil pregunta. Sí, te he tomado la lección hoy día. Pasa que habían tan pocos jugadores que salían al exterior en esa época, pero si a mí me preguntas, Alex Aguinaga. Alex Aguinaga, ok. Ahora vamos con Blanquita Quiñones. Te he hablado hasta el cansancio de ella. Wow. Igual de complicado. Pero quizás como mujer de esa época que yo, de los 80, Marta Tenorio. Marta Tenorio. Porque en esa época uno se ponía el último día del año a esperar la San Silvestre y estaba Marta Tenorio y estaba Rolando Vera. Y Marta Tenorio ganó aquí las últimas noticias en Quito varias veces. Marta Tenorio. Vamos con MMA. Michael Morales. Wow. Puede ser igual boxeador, todo, porque la MMA es nueva, ¿no? Entonces, o sea, en el país. Creía que segundo mercado. ¿Segundo mercado? Sí. Vamos. Que es uno de las glorias. Sí. Este personaje. Chita Vera. Uf. Me estás dando duro. Igual con un deportista de los 80, los 90. Sí, 80s, 90s. Les va a sonar loco, pero yo lo diría que con Andrés Gómez. ¿Andrés Gómez? Sí, porque Andrés Gómez yo creo que se abrió camino y peleó y pegó duro en los años 80, cuando el tenis estaba en una de las etapas de mayor crecimiento y dificultad del mundo. Wow. Pete Sampras, André Agassi, que salían, justamente le gana a Agassi la final de Roland Garros, pero a él le tocó durísimo batallar. Y él es un embajador de nuestro país en el mundo, el Chito, y creo que Andrés en esos años 80 y 90 fue... al Ecuador le conocían por las hazañas de Andrés Gómez. Ok. Daniel Pintado. Jefferson Pérez. Sí, parecido, ¿no? Esta también está difícil. Neisida Gómez. Alexandre Escobar. Alexandre Escobar. Y terminamos con igual uno de nuestros embajadores. Antonio Valencia. Me voy a ir un poquito más atrás. Me parece que Alberto Spencer. ¿Alberto Spencer? Sí, creo que sí es bastante... Porque después de Alberto Spencer, yo decía Aguinaga con el caso de Moisés, porque me pedías de los 80, pero
Antonio Valencia fue esa figura mediática jugando en el Manchester. Uno se iba a, por ejemplo, cuando estábamos en Japón o en China, nos preguntaban de dónde somos, decíamos de Ecuador, decían Antonio Valencia. Solo reconocían. Es increíble. Y claro, si nosotros vamos a los años 60, seguramente Ecuador era conocido en el mundo por Alberto Spencer. Ok, ¿qué tal la dinámica? Espectacular, difícil. Difícil. Me diste duro. Y ahora quiero hablar un poco de tu museo. Tengo también la invitación de conocer tu estudio, tienes que ir. Tu museo. Tienes un montón de accesorios, de cosas históricas. Entonces, ahí va otra pregunta difícil. De todo lo que tienes ahí, camisetas, balones, guantes, un montón de cosas, la misma bandera de Jefferson, ¿qué sería como lo más importante de ahí? Wow, también dificilísimo. Sí. A ver, verás, tengo una foto mía que es del primer carnet de fútbol cuando juega en el Nacional de la Sub-12. Es algo que lo tengo ahí exhibiéndose. Tengo una camiseta de la primera clasificación al Mundial cuando Ecuador le gana por primera vez a Brasil acá en Quito, y en ese partido fue titular Juan Carlos Burbano, y el Juanca me regaló esa camiseta. La atesoro mucho a esa camiseta. Tengo una foto con Alfredo Di Stéfano, que tuve la oportunidad de entrevistarlo cuando Liga jugó la Copa de la Paz en España. Y ahí también tuve la oportunidad de tomar una foto con Raúl González, que hasta ese entonces era el máximo goleador de toda la historia del Real Madrid. Bueno, después vino Cristiano Ronaldo y rompió todos los récords. Bueno, de ahí tengo camisetas de casi todos los jugadores que hicieron historia cuando clasificamos a ese primer mundial. Hicimos historia en el Mundial de Alemania. Tengo la camiseta del Team, la del Nine Caviedes, la de Ulises de la Cruz cuando jugaba en Inglaterra. Tengo la camiseta del Chucho también cuando jugaba en Inglaterra. Una camiseta de Van Persie cuando jugaba en el Manchester United. La de Antonio. O sea, quedarme con algo es muy difícil, pero creo que con las 3 primeras que te dije al inicio, más la que ya habías recordado tú bien, la bandera de Ecuador, que la tengo colgada en el techo, y también la gorra de Jeff. Ok, y ya para terminar, se nos acaba el tiempo. Creo que podríamos hablar de deporte así, pero toda la tarde, pero se nos acaba el tiempo. Y la última pregunta va enfocada hacia los mundiales. Tu primer mundial fue... El de Alemania. El de Alemania, 2006. Ok. Igual quiero que te traslades un momentito hacia esa fecha. Ajá. El partido de Ecuador, muchas veces cantan el himno. Entonces, eso, que nos cuentes como, ¿qué sentiste en tu primer mundial, en tu primera cobertura a un mundial de fútbol de Ecuador? Yo creo que me has estado a punto así de llorar. Verás, yo al mundial del 2002 fui a la previa. Nos invitó el comité organizador del mundial para conocer los 10 estadios en Corea. Claro, yo, como te decía, tenía 22 años y fue increíble. Y obviamente soñaba estar en esa cobertura del mundial. No logré estar ya después en el mundial. Fue después de 3 semanas que comenzó el mundial en Japón. Y en el mundial de Alemania tengo la oportunidad de hacer esa primera cobertura mundialista. Y para mí Ecuador tenía hasta ahora la mejor selección que hemos tenido porque venían jugando muchísimos años esos jugadores. Tenías un gran nivel, o sea, había esperanza. Estaba Antonio Valencia, Edison Méndez, le tenías al Tim Delgado, al Carlos Tenorio, al Jaime Iván Caviedes, la defensa Iván Hurtado, Ulises, o sea, tenemos un gran equipo. Pero yo me acuerdo clarito, estábamos en Bad Kissingen, donde fue la sede de la selección, o donde se quedaban a concentrar, un pueblito pequeño ahí en Alemania, y prácticamente ese pueblo se transformó en un pueblo ecuatoriano. O sea, tenías restaurantes donde te vendían seco de chivo, seco de gallina, encebollado, ceviche. En el hotel donde estaba la selección, los alemanes iban a disfrutar de la gastronomía ecuatoriana. Era más sencillo que un futbolista te dé una entrevista. Por la cercanía entre Alemania y Polonia, llegaron 70,000 personas a ese partido. Mucha gente se quedó fuera del estadio. Y cuando entramos habíamos 2,000, 3,000 ecuatorianos con un estadio llenito de polacos, y los polacos eran seguros de que nos iban a ganar.
y la emoción del triunfo fue increíble. O sea, fue algo que realmente lo recuerdo con mucho cariño por la algarabía que se vivía de los ecuatorianos, que éramos minoría, de ese primer gran triunfo. Y el segundo, en cambio, que fue en Hamburgo, Ecuador le gana a Costa Rica 3-0, me quedé impactado porque cuando llegamos al estadio, habían unas 10.000 personas, 10.000 ecuatorianos distribuidos en varias zonas. Y ese fue el partido de la clasificación a octavos de final, que obviamente ha sido la mejor participación de Ecuador en el Mundial. Después jugamos con Alemania, no nos fue bien. ¿Se pasa la emoción cuando ya vas cubriendo varios mundiales o sigue siendo la misma emoción? Creo que es la misma. ¿La misma? Es la misma. En el último Mundial en Qatar, cuando empatamos con Países Bajos, un partido que para mí es uno de los mejores partidos que yo he visto de la selección ecuatoriana, que merecíamos ganar. Cuando salimos, la gente era realmente loca del partido que había visto y emocionada de que se podía conseguir un buen resultado en el tercer partido y clasificar. Bueno, ya el último partido no me hables porque ese sí fue muy triste, salimos llorando del estadio. Ok, bueno, con eso nosotros nos tenemos que despedir. Ha sido un gusto tenerte aquí, espero te haya gustado el podcast. Qué bueno que hayas podido conversar con nosotros, contarnos todas esas experiencias que valen muchísimo la pena ser escuchadas. Tenemos todavía muchas cosas pendientes por hacer, por contar, así que bueno, ahí tenemos un desafío conjunto. Eres un amigo de la casa ahora, así que Muchísimas gracias. algo nada más que tengas que decir. No, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a la gente que sigue mi trabajo, que sigue Pasaporte a la Gloria. Yo soy un enamorado de mi país, soy convencido de que tenemos un país maravilloso, con gente extraordinaria, y que a través del deporte nos hacen sentir realmente orgullosos de lo que somos como ecuatorianos. Y gracias, porque hay muchísima gente que ve el programa en muchísimas partes del mundo y cuando nos encontramos dicen qué lindo que cuenten esas historias que a lo lejos nos hacen sentir orgullosos de haber nacido en el país de la mitad del mundo. Ok, con ese mensaje nos despedimos. Hasta una próxima en un nuevo episodio de Sin Miedo al Offside. Bye bye.